fue metiendo a las aguas profundas, donde el mal me abrazó y tuve cautivo en los brazos de Satanás hasta los 24 años para 25 años de edad. Muchos jóvenes hoy están abrazados por ella y piensan que están viviendo una buena vida porque están consiguiendo dinero fácil. Pero el dinero fácil es el que al final te lleva a la muerte. Y de momento, esa mujer llena del Espíritu Santo, alabado sea Dios, me acuerdo que me tomó de la mano. Cuando me tomó de la mano, me jaló hacia adentro con fuerza y autoridad. Y esa mujer de un solo jalón me llevó hacia adentro a la iglesia. Y cuando me jaló me dijo: "Ventre, cabezón, que a usted lo iban a matar hoy". Porque esta mujer no conocía mi vida, no sabía quién yo era, ni el problema que cargaba. Pero hay un Dios que es poderoso y que es real. Amén. Oportunidad para tu vida. Dios tiene propósito contigo. El Dios de los cielos te ama. No importa de dónde hayas caído, el error que haya cometido. El Señor te ama y tiene propósito maravilloso para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera extraordinaria. Es para mí más que un beneplácito poder estar quien te habla y te saluda tu amigo y hermano evangelista Eury Cuevas para una entrega más de un testimonio de gloria, de poder y algo que sabemos que va a edificar tu vida sobre todo. Por lo cual te invito a que te pongas cómodo y cómoda ahí donde estás, te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos más contenido de bendición. Es para mí un placer presentar a este hombre de Dios y vamos a dejar que Él esté dando su nombre. Bendiciones, Dios le bendiga a todos y todas, la audiencia que es bendecida y edificada a través de esta plataforma que para la gloria de Dios ha abierto su puerta para que podamos estar aquí hoy y ser un canal de bendición para las almas, para la edificación de las almas. Mi nombre es Pastor Ramón Félix, soy pastor por la gracia y misericordia del Señor de la Iglesia de Dios y nos alegra poder compartir con esta palabra, este testimonio con ustedes que en esta noche de parte de Dios estaremos transmitiendo a la audiencia. Poderoso es el nombre del Señor. Es más que una honra, pastor, tenerlo con nosotros verdaderamente. Amén, amén. Ya que hacía, ¿verdad?, bastante tiempo que no nos veíamos y qué más beneplácito que poder estar hablando y dialogando con usted en este tiempo poderoso. Así que ya todos ustedes saben, pónganse cómodos porque lo que viene es algo tremendo. Amado pastor, nos gustaría saber y sabemos que toda la audiencia que está ahí también, como es de costumbre, preguntar de dónde viene el pastor Ramón Félix, dónde nace. Amén. El pastor Ramón Félix nace en lo que es una loma del municipio de Enriquillo, a Barahona, el sur. Soy sureño. Y allá un pueblecito llamado El Higüero, que casi hace frontera con Haití. De allá surge lo que es el pastor Ramón Félix. Luego, a una edad de los 11 años, ya Dios abre la puerta de la ciudad para que pudiéramos hoy estar aquí en Santo Domingo y tener un trayecto de vida aquí en la ciudad. Wow. Algo bastante interesante realmente, porque saber de dónde provienen las personas, saber cómo fueron sus comienzos, sus inicios, eso es algo bastante impactante, la verdad. Así es. Y en ese mismo contexto, pastor, nos gustaría saber cómo fue su relación con sus padres, cómo era su hogar, había unión, era un hogar disfuncional, cómo es su crianza. Amén. Mira, para ser sincero, mayormente el sur se conoce como, no en su totalidad, en el pueblo donde yo me crié y en algunos pueblos más, la costumbre sureña
es un poquito fuerte en el sentido de que en aquellos lugares la educación era muy baja, en el sentido para los padres educar a los hijos. ¿Por qué digo que era muy baja y difícil? Porque mayormente lo que se veía en esos lugares de donde yo vengo eran los bares, las galleras, de manera tal que los padres se dedicaban a jugar gallo. Ese era su deporte preferido y su pasatiempo favorito. O sea, jugar gallo, beber romo y ese tipo de vida. Entonces, imagínese usted un padre criando a un hijo donde casi mayormente la semana entera la pasa consumiendo alcohol, jugando gallo y en ese tipo de vida. De manera que había un momento que yo me acuerdo, también quisiera esclarecer que yo no me crié con mi madre biológico ni con mi padre biológico. A mí me criaron mis abuelos. Yo vengo de un abandono desde los 8 meses de nacido. Wow. A los 8 meses de nacido, mi madre decide irse a lo que es la Francia, Europa. Y mi abuela es quien me cría, quien me toma en sus brazos y asume la responsabilidad paterna de criarme. Y mi padre tenía otra familia, de manera que fue un poquito difícil, un poquito duro. Entonces mis abuelos son quienes me crían. Mi abuela era una mujer amorosa, una mujer cariñosa, pero mi abuelo era un hombre, vamos a decir, no malo, sino que era bruto. Poco recto, difícil. Entonces la crianza, la niñez mía fue dura, triste, diría que en su realidad garrafal, porque yo me acuerdo que a la edad de los 7 años, 9 años, ya yo trabajaba a las 5 de la mañana. A los 7 años de edad te estoy diciendo que todavía a los 7 años de edad es un niño que se espera que un niño a los 7 años de edad debe estar estudiando por lo menos. Exacto. En sus primeros pasos de educación para formarse. Pero a los 7 años de edad, como niño, ya yo estaba en un monte cuidando animales, vacas, sembrados, cuidando los animales, dándole seguimiento al ganado de vaca. Y habían días muy tristes, muy difíciles para mí, porque había días que yo me la pasaba el día entero detrás de esos animales como niño, porque no podía llegar a mi casa, no podía regresar hasta que no tuviese el ganado completo para bajarlo a la casa, a darle agua. Porque si mi abuelo contaba el ganado y faltaba una, entonces yo tenía que regresar al postrero sin comer, sin desayunarme, a buscar esa vaca hasta encontrarla y regresar con ella. Entonces, podemos deducir el tipo de niñez que yo tuve que vivir. Wow, esto es algo tremendo. Y vemos que hoy en día estamos viviendo una etapa donde muchas personas no valoran quizás los recursos y la comodidad que tienen. Pero si remontamos eso, usted es un vivo ejemplo, que tal vez en su niñez no fue la más buena, no fue la más bonita, la más colorida, pero hoy en día tenemos un sinnúmero de jóvenes, adolescentes que están subiendo, que tienen muchas cosas, los padres los satisfacen en todo, mas sin embargo mueren a destiempo, mueren jóvenes. Amén. Y es algo que realmente está afectando y es impactante ver cómo usted viene subiendo sin una figura paterna y materna biológica, aunque su abuelo y su abuela lo acogieron. Amén. Pero yo sé que en el fondo existe esa necesidad de uno tener a su padre, a su madre, sentir ese afecto, ese calor, aunque tal vez su abuelo y su abuela le daban ese afecto, pero usted mencionó que su abuelo era un hombre recto, aunque su abuela era un poquito cariñosa, que por esa parte tal vez usted sentía el afecto de lo que era tener una familia. Entonces, un hecho que en toda su travesía
en su infancia, mediante usted fue creciendo, lo haya marcado, que haya marcado su vida, que usted hasta el sol de hoy recuerde eso que lo haya marcado en su niñez. Amén, sí, muy importante. Tú acabas de tocar un punto que es el punto que toda mi vida me ha afectado, porque todavía, aunque ya no me afecta tanto, porque el amor de Jesús lo llena todo. Amén. Pero cuando tú acabas de decir lo que es el amor paterno, tocar ese punto, eso es muy profundo. Y si hay un hecho que a mí me ha marcado, si hay algo que en mi vida ha sido como una cicatriz que nunca ha podido cerrar, es el abandono. Cuando me refiero a abandono, me refiero a mi madre dejarme de 8 meses de nacido en los brazos de mi abuela. Cuando tú comencé a tener sentido y razón ya de conocimiento, yo sabía que mi abuela era mi abuela, que no era mi madre biológica. Entonces yo tenía un sueño y un anhelo constante de yo conocer a mi madre. Y yo crecí con esa sed, con esa necesidad, porque yo veía que todos los niños disfrutaban del amor, del cariño, del abrazo, de la atención y del cuidado de su madre. Y eso marcó mi vida y yo crecí con esa falta y esa necesidad de abrazar un día a mi madre biológica. Y me acuerdo que mi abuela, para consolarlo, yo tengo otro hermano, somos hermanos de padre y madre, nos decía todos los fines de año, nos decía que nuestra madre iba a llegar al mes de diciembre, iba a regresar al país para pasar la Navidad con nosotros. Y mi abuela nos decía eso antes de llegar la Navidad, y yo me pasaba casi el año entero con el anhelo de que llegara el fin de año, porque mi mamá iba a llegar en diciembre. Pero yo me pasé unos 10, 12 años esperando esa Navidad y mi madre nunca llegó. Yo conocí a mi madre a la edad ya de 13 años para 14. No que la conocí, sino que me la enseñaron para que la conociera, que ella regresó al país y ahí tuvimos un encuentro y ahí es donde por primera vez yo entonces reconozco a mi madre biológica. Sí la veía por foto, la veía por ese tipo de cosas que teníamos antes, que era la foto y esas cosas. Y por esos medios sí la veía, pero había esa necesidad. Había ese vacío en mí, en el interior, en mi alma, en mi ser. Y eso es muy profundo para un niño. Te digo que todavía al sol de hoy, esa herida no ha cerrado. Aunque llevo ya una muy bonita relación con mi madre. Nos llevamos muy bien. Siempre viene al país, compartimos. La llamo 2 veces a la semana, hablamos siempre. Pero en mi niñez, porque el niño quiere crecer con el amor de su madre. Después que uno se formó como hombre, ya es hasta bíblico que uno se vaya, deje a su padre y a su madre. Eso. Y formalice su propia familia. Pero el niño necesita el calor de su madre. Un niño que crece sin el calor de su madre y de su padre es un niño que crece con una necesidad en el alma y con un vacío en su corazón, que eso jamás podrá ser llenado. Solo Cristo puede llenar ese vacío, porque todavía, vuelvo y te digo, hasta el sol de hoy, hay días que yo me acuerdo de mi niñez y yo me derramo en lágrimas, porque fui muy herido, fui muy sufrido. Muy sufrido. Tú sabes que mayormente cuando tú no tienes a tu madre y a tu padre de tu lado, contigo todo el mundo hace como quiere. El tío te da el cocotazo. El primo, el hermano, el tío te empuja, te da la pela.
El que quiere te manda a buscar la leña, te manda a buscar el agua. Todos los mandados se le pegan al que no tiene quien lo defienda. Pero cuando tú tienes a tu madre ahí, tú sabes que cualquier cosita que está fuera de orden, tu madre siempre te abraza y te protege. Pero yo nunca tuve eso. Yo me acuerdo que yo, en mi casa, mayormente, era el que tenía que hacerlo todo. Desde pequeño, mayormente todo lo tenía que hacer yo. De manera que mi niñez fue una niñez muy sufrida porque sufrí mucho. La ausencia de mi madre para mí es algo que todavía hasta el sol de hoy lo sufro. Wow, esto está impactante. Y yo sé que toda la audiencia que está ahí, hay gente que incluso se está sintiendo identificada, pero vamos a hacer algo. Si usted está siendo y se siente identificado con estas palabras que el ministro está expresando en este momento, déjenos saber en la caja de comentarios si usted ha pasado por situaciones similares, si le ha tocado vivir eso. Y de antemano le instamos a que se suscriba para que sigamos trayendo este tipo de contenido edificante que sabemos que bendice la vida de muchos de los oyentes que están ahí. Suscríbase y dele like y compártalo con otras personas que usted conoce que se han visto en estos mismos zapatos introducidos. Pastor, amén. Sabemos que fue fuerte porque la ausencia de un padre en la niñez es como estar sin agua en el desierto. Así es. Entonces, está toda esa travesía que usted venía pasando. Yo sé que ya ahí tal vez se venían acarreando cosas, quizá usted estaba cargado, no encontraba cómo descargarse, porque pues en la niñez suceden cosas que a veces uno no se explica, que uno la asimila ya después que va creciendo. Amén. ¿Dónde se introduce usted luego de ahí? Malas amistades, malos pasos, malos consejos. ¿Qué pasó con usted en ese lapso? Fíjate, ya cuando yo ingreso a la capital, que quiero también expresar que tuve que llegar aquí a la capital como un escape. Yo tuve que escapar de los lazos de mi abuelo. Mi abuelo no me quería dejar venir a la capital porque él decía que yo era su hombre, porque yo era el que me encargaba de todo. Ya cuando mi abuela decide llegar aquí a la capital con la familia, con los hijos, y hacer una vida acá, mi abuelo quería quedarse conmigo. Y yo, en mi desesperación, me acuerdo que me escondí debajo de la cama del camión. Y ahí, después que montaron los trates, montaron todo, yo me quedé escondido ahí debajo de la cama del camión. Así llego a la capital como polizonte. De hecho, me pusieron el polizonte. Wow. El polizonte, porque me vieron ya cuando llegaron aquí desmontando la mudanza. Mi abuela se da cuenta que yo estoy aquí. Y eso fue entonces terrible, porque mi abuela quería mandarme de nuevo para allá, para evitar conflicto con el abuelo. Y ahí entonces los tíos, algunos que estaban aquí ya, que se habían establecido en la ciudad, en la capital, en el sector de María Auxiliadora, eso está entre Guachupita, eso está ahí entre el 27 de febrero, La Ciénaga igual y esos barrios tradicionales. Allí llego, y cuando llego allí, mi abuela nos inscribe a todo en la escuela, comenzamos a estudiar y llevamos una vida honrosa, una vida formal. De momento comienzan los amiguitos de la comunidad, amiguitos que ya tienen una vida diferente a la vida que uno trae del campo, que es una vida de trabajo, una vida de formación. Y los pasos míos comienzan a doblarse y a conocer malas amistades. Allí empiezo a lo que es a hacer cosas no agradables. Me acuerdo que en una ocasión, que todavía eso al sol de hoy me apena, me acuerdo que en una ocasión con apenas 14 años, me acuerdo que a un señor que tenía un colmado cerca de mi casa, que por cierto mi abuela
Ese señor quería mucho a mi abuela y le fiaba hasta la comida, a lo que ella quisiera. Pues como Satanás es padre de mentira y la Biblia dice que le vino a matar, a robar y a destruir, allí con un amiguito que conocí en la comunidad, ya con unos 10 años más que yo con apenas 14 años, allí esta persona me seduce para que entremos y robemos allí en el colmado del Señor. Y me acuerdo que rompimos ese colmado a una media madrugada y nos le llevamos todo al Señor del colmado, alcohol, comida, dinero, un desastre. Un desastre. Y allí comienzan los malos pasos que me llevaron a la delincuencia y me llevaron a cometer un hecho tras otro hecho, porque luego de ahí eso fue como formándose en mí una costumbre de vida a llegar hasta un punto que dejé los estudios, me puse rebelde, no escuchaba a nadie, no obedecía a mi abuela, no obedecía a nadie. De repente comencé a fumar marihuana con la misma persona que me incitó al robo. Y esa persona me fue metiendo a las aguas profundas, donde el mal me abrazó y estuve cautivo en los brazos de Satanás hasta los 24 años para 25 años de edad. Dios. En ese intervalo de tiempo, me acuerdo que seguí en ese sistema de vida. Luego pasé a lo que es la venta y el consumo de drogas, y esa vida fácil que muchos jóvenes hoy están abrazados por ella y piensan que están viviendo una buena vida porque están consiguiendo dinero fácil. Pero el dinero fácil es el que al final te lleva a la muerte, te lleva a la cárcel, te quita las buenas amistades, te separa de tu familia, te roba la libertad espiritual y te roba la libertad física. De manera que ya en lo que es la venta y consumo de droga, cuando ya estamos aquí en la capital, en ese sistema de vida, me acuerdo que llegó un momento que ya yo no podía ni estar en mi casa y disfrutar de mis hijos y mi familia, porque perdí la libertad. Perdí la libertad porque tú sabes que luego entonces el debate por los puntos de droga, el debate por la venta, que si el punto mío vende más que el punto de Juanito, para decir un nombre nosotros, no que yo conozco a ningún Juanito, ni para cuidarlo de salud, sino para hacer la diferencia, que si el punto mío vende más que el de Juanito, que si el de Juanito vende más que el de Juan Sonso, entonces eso genera lo que es un conflicto por el espacio y por los clientes que mantienen ese punto de droga. Entonces eso mayormente conlleva a que el punto que esté en el suelo, que ya estaba establecido, ese dueño de ese punto de droga, entonces el diablo lo usa y la única solución para eso es mandar a quitar del medio al que está vendiendo más que el otro punto. Que es una estrategia que el mal utiliza. Entonces, después de la droga, él mismo se encarga de llevarte a lo que es el sicariato y el derramamiento de sangre. Porque es un sistema. Por eso la Biblia llama a este mundo como este sistema de cosas. Un sistema corrupto, un sistema diabólico, que todo el que cae en los brazos de ese sistema, si no busca a Jesús, no hay forma de que pueda escapar. De manera que caí tan profundo que llegó un momento que no podía disfrutar de mi esposa, no podía disfrutar de mis hijos. Tenía que llegar a mi casa de madrugada para poder hablar un poco con mi esposa, para poder abrazar a mis hijos, para poder disfrutar un poco de ellos. Y tenía que llegar con una capucha, un pasamontaña puesto, porque ya no podía caminar libremente por las calles. Entonces, de esa forma, mi vida se fue convirtiendo
en un desastre que me llevó a cometer tantos hechos del cual me arrepiento a cada día, aunque ya el Señor me perdonó de ellos, pero siempre le pido al Señor que me perdone. ¿Y qué te digo? Nos faltarían tiempo, pero así continuó mi vida cuando ya llegamos a lo que es aquí a la capital y nos establecemos allí en aquel lugar. Allí es donde entonces, con el andar de los años y con los fracasos en lo que ya el diablo me tenía metido, entonces Dios me hace el llamado. Esto está tremendo. Gloria al Señor. Yo siento a Dios aquí en esta cabina. Esto Alabado sea Dios en esta hora. Dios. Oh, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Gracias, Señor. Urrabacata rabasheko toraboseka tarabashaya. Yenda samalaya lohala. Irrabacata rabasheko tarabahaya. Urrabacata rabasheko toroboshanta rabahaya. Y pasó a Rabasheko rabahan sulemayan. Rabahaya. Oh, gloria a Dios. Siempre te alabo, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Esto está tremendo. Señor, esto está poderoso. Yo le dije a la audiencia que se pusiera cómodo, que abriera sus oídos, Espíritu Santo, para lo que Dios iba a establecer. Mi alma adora la gloria de Dios. Gracias, Señor. Sabemos que hay gente que está siendo impactada, que está siendo, aleluya, ministrada ahí. Hay gente que lo está viendo, que quisieran escapar de esa vida. Dios, poderoso es el nombre del Señor. Comparta esto, que hay gente que necesita escuchar esto. Dios mío. Dios. Espíritu Santo, gracias. Te adoro, Dios. Te alabo. Mi alma te alaba. Wow. Alabado sea Dios mío, Padre. Aleluya. Tremendo lo que Dios puede hacer con la vida de alguien. A Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Oh, amado mío. Dios. Te adoro, Dios. De manera, de manera que Dios es maravilloso, amado. Dios es maravilloso. Y caminando allí por los senderos de la muerte, allí entonces el Señor me sale al encuentro. Me acuerdo que bajo una persecución de muerte, me acuerdo que yo en mis últimos hechos de calle, había cometido un robo a alto nivel, y ese robo desató una persecución de muerte terrible. Y de esa persecución hubieron varios muertos. Y me acuerdo, amado, que bajo esta persecución, ya cuando yo creí que no había salida, no había esperanza, y me acuerdo, hermano, que buscando escapar de esta persecución de muerte, me acuerdo que fuimos donde una señora que era para nosotros, tenía poderes, porque ella era la que supuestamente nos cubría, nos guardaba y hacía los bebedizos para los resguardos y esas cosas, para que la policía no nos tocara, para que el mal no llegara a nosotros. Pero cuando se desató esa persecución, me acuerdo, hermano, que ya cuando yo vi cómo sentía la muerte, porque la muerte se siente, amado. Yo no sé si alguien en la audiencia puede entender lo que estoy diciendo aquí. Cuando la muerte te está buscando y la muerte está cerca de ti, la muerte se siente. Santo es Jesús. La muerte se siente porque yo la sentí. Y cuando yo sentí la muerte bajo esa persecución, yo me acuerdo que le dije a un amigo mío que caminábamos en el mundo en esas andanzas, y andábamos juntos, le dije, mira, la solución de nosotros es fulana, vamos donde ella para que resuelva este problema. Y me acuerdo que cuando nos le tiramos allá a la bruja cuando nos alcanzó a ver que íbamos a entrar a la casa, cerró la puerta, no nos quería dejar entrar porque ya
ella había visto por la noticia el hecho, alabado sea Dios, y sabía que la policía nos estaba buscando para darlo de baja. De manera que cuando ella no alcanzó a ver, quiso escapar. Y me acuerdo que nosotros le agarramos la puerta y se la empujamos y la abrimos. Y cuando entramos, me acuerdo que le pregunto, ¿y por qué usted va a cerrar la puerta? Si nosotros somos su cliente fijo y siempre le hemos dado buena paga a usted, le hemos dejado a usted muy buena recompensa por los trabajos que nos ha hecho. ¿Por qué no va a cerrar la puerta ahora? Porque estamos en problema, porque la policía nos está buscando. Este problema usted lo tiene que resolver. Me acuerdo que le dije a la mujer, y cuando la señalé le dije, este problema usted lo tiene que resolver. La bruja cayó de rodillas, amado. Me acuerdo que cayó de rodillas, y cuando cayó de rodillas esta mujer dijo, yo no puedo resolver ese problema es demasiado profundo, ya la policía lo está buscando a ustedes para darle de baja, y yo no me puedo echar encima esa responsabilidad. Yo tengo mi nieta y tengo mis hijas aquí, por favor váyanse de mi casa. Y me acuerdo que el que andaba conmigo le dijo, usted no nos va a dar la espalda a nosotros en esta vuelta. Usted se muere en esta y se mueren los hijos y se le mueren la nieta también si usted no resuelve ese problema. Y me acuerdo, hermano, que el pana mío le iba a dar de baja. Y cuando ya yo vi que la cosa estaba tan seria, que el pana estaba decidido, me acuerdo que le dije al pana, vamos a darle un chance a esta mujer. Porque si le damos de baja va a ser peor, porque ya nosotros tenemos un problema encima. Y el problema que tenemos es grande. Si nos tiramos este muerto ahora, va a ser peor. Vamos a darle un chance a esta mujer y vamos a ver cómo seguimos corriendo. Pero el problema era que ya la muerte, yo la sentía detrás de mí, porque la muerte se siente. Y cuando de repente nos fuimos de aquel lugar, yo me acuerdo, hermano, que me fui al sur. Pero en el sur se me tiró la policía. Y antes de tirárseme a la policía, a las 3 de la mañana yo siento algo que me toca la cama y me dice, levántate, ponte tu ropa y agarra tu bulto y vete para la capital, que la policía se va a tirar en esta casa. Agarro mi bulto y me acuerdo que levanté un primo mío que estaba ahí, le dije, llévame a la parada. Y me dice, primo, usted se está volviendo loco. Y le digo, no, sáqueme de aquí, que la policía viene ahorita para acá, para esta casa. Me dice, primo, pero son las 3 de la mañana, a esta hora ni guagua hay. Y yo me acuerdo que le dije, llévame a la parada y déjeme ahí, que yo espero que pase la primera guagua, no importa la hora. Alabado sea Dios. Y el primo fue y me llevó. Y me acuerdo que la guagua pasó como a las 4:30 de la mañana. Y cuando ya estoy aquí en la capital, el teléfono me suena. Y me dice, primo, ¿pero y qué es lo que usted tiene que le habla tan claro? Usted tiene un brujo, usted tiene una cosa que le habla. La policía se tiró a las 6 de la mañana y me rompió todo, me allanó la casa. Y me acuerdo que le dije, no, primo, lo que pasa es que algo profundo está pasando conmigo. Yo no lo entiendo, yo no sé lo que va a pasar. Pero yo sentí el pavor de la muerte. Y me acuerdo que ya estando aquí, amado, alabado sea Dios en esta hora, llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, me encuentro con un tío mío que es pastor. Y cuando llego allí, el diablo me dice, no entre. Alabado sea Dios en esta hora. No entre, que ahí está el pastor y ya viene a hablarte seguro de que Cristo cambie, de que Cristo liberta. Y tú tienes un problema serio. Y el problema que tú tienes, tú no lo vas a resolver si te quedas. Y tenía esa batalla hasta que me decidí entrar. Y el pastor me habló. Ahí me sentó el pastor. Cuando entré me abrazó. Me dijo, varón, te quería ver. Ando por aquí, por este barrio. Tú sabes que yo casi no vengo aquí. Pero yo sé tu problema. Y yo vine porque Dios me envió. Y vine a decirte de parte de Dios que todavía hay esperanza para ti. Me acuerdo que ese hombre de Dios me señaló. Ese hombre de Dios me abrazó y me dijo, Jesús te ama, Ramón. No espere que el diablo te quite la vida. No espere que Satanás destruya tu vida y te lleve al infierno. Jesús te ama, Ramón. Me acuerdo que ese hombre me dijo, me señaló y me dijo, la muerte anda detrás de ti, Ramón. Y el Señor me dijo que viniera aquí hoy porque tiene planes para tu vida, tiene planes contigo. Alabado sea Dios. Así que escucha la voz de Dios. En aquel momento, amado, yo sentí como que algo en el mundo espiritual se estaba debatiendo, amado. Y esta voz de este hombre me llegaron profunda alarma a mi ser. Dios santo. Y de momento, amado, yo decidí buscar a Jesús.
bajo esa persecución de muerte. Y allí es donde yo tengo ese encuentro con Dios. O sea, que instantáneamente Bendito su nombre. esa palabra le fue suministrada y empieza a haber una guerra en los aires. Usted empieza a reflexionar sobre su Gloria. búsqueda a Jesús, sobre acercarse a Jesús. Santo. ¿Qué momento específico usted dice, ya me rindo a los pies de Jesús? Alabado sea Dios. Mira, cuando ya el pastor me transfiere la palabra, automáticamente yo sentía como que había sobre mi cabeza y sobre mi alrededor, como una nube, como algo que se debatía. Pero en ese momento, yo no me fui con el pastor. Yo me fui a la casa de un primo. Y me acuerdo que estando allí en la casa de un primo, encerrado, de repente ese mismo día, al otro día, perdón, de repente como a las 10 de la mañana, en horario de la mañana, creo, no me acuerdo bien, pero sé que allí de repente, hermano, llegó la policía, me acuerdo como ahora. Cuando la policía llega y rodea el lugar entero, allí es donde yo siento que la muerte está ahí. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Por eso es que yo te decía ahorita que la muerte se siente cuando llega, porque la muerte es como un espíritu, la muerte es un espíritu. Y cuando ella llega a buscar algo que le pertenece, Siente la voz. se siente, porque ella está ahí esperando la separación de esa alma del cuerpo, porque ya ella sabe que algo va a pasar para que tú seas despojado del cuerpo. Alabado sea Dios. Y como yo le servía al mal, le servía a Satanás, por ende ya la gente llamado muerte estaba ahí esperando lo que le correspondía. Y me acuerdo que rodeó la policía el lugar, y cuando rodearon el lugar, yo sentí de repente un pavor terrible, como una agonía en mi ser, y algo como que se quería desprender de mí de adentro. Terrible, hermano. Y yo me acuerdo que entonces allí es donde yo decido entregarme a Jesús, porque ya la palabra estaba sembrada en mí. Y de repente me acuerdo que decidí abrir mi corazón al Señor. Y me acuerdo que le dije, Señor, si verdaderamente tú existes y tú eres real, no permita que el diablo destruya mi vida. Dame una oportunidad. Y me acuerdo que cuando yo desaté esa palabra, y yo le dije, Señor, dame una oportunidad, que yo te serviré mientras vida tenga en esta tierra. Es ahí entonces donde la casa donde yo estaba, literalmente, no dije que la vi, que un sueño, que una visión, como porque hay gente que ven cosas y se imaginan cosas y dicen que vieron y son su imaginación y sus inventos de ellos. No, yo estoy hablando cosas aquí que yo la vi físicamente. Que la vivió. Que la viví. Y allí yo vi como todo ese lugar se estremeció de repente, como que Dios lo iba a derribar. Como que Dios lo iba a derribar. Dios lo sacudió. Y fue tan fuerte el poder que cayó allí, amado, que yo caí de rodillas, como dice el apóstol Pablo. Yo caí como muerto. Y cuando caigo de rodillas como muerto, de repente en mí, en mi ser, entró lo que es una paz que llenó todo mi ser, que de repente el miedo se fue, el temor se fue, la desesperación se fue. De momento yo siento que hay un gozo y una alegría en mí, y yo caigo llorando, y cuando me levanto llorando, pero con un lloro de gozo, con un lloro de alegría. Y de repente escucho esa voz que me dice, yo estoy contigo. Dios mío. No temas, Samalaya Soja. Gloria a Dios. Te amo, Jesús, aleluya. Alma te adora, Dios. Gracias, Rey de Gloria. Y esa voz me dice, estoy contigo. No temas.
no temas, porque yo te doy la oportunidad para que vivas y yo te sacaré de este problema. Pero la policía está afuera y es para darme de baja. De repente, yo noto que uno, vestido de traje, parece que era el fiscal, se acerca a la puerta y la sacude y quiere romperla. Y escucho que dice, hay que romper la puerta porque tiene candado. De la única forma que se puede salir de este problema es rompiendo esa puerta y hacer lo que hay que hacer. Escucho la voz del fiscal. Y cuando escucho la voz del fiscal, vuelve la voz y me dice, no temas, no temas. Y me dice, abre la puerta y sal. Y me acuerdo, hermano, que cuando la voz me dice, abre la puerta y sal, yo me retengo y digo, pero ¿cómo voy a abrir la puerta si la policía está ahí afuera? Y yo sé que me van a dar de baja. La voz vuelve y me dice, no temas, que yo estoy contigo. Alabado sea Dios. Cuando abro la puerta, amado, algo sobrenatural, impactante. De repente, cuando yo abro la puerta, automáticamente aparece un hermano mío que yo no lo llamé. Se aparece de repente en un vehículo y se para y me dice, sube que vine a buscarte. Dios mío. Yo me quedo impactado, me quedo sorprendido, porque eso está rodeado de policía y lo que menos nadie quiere hacer es meterse en problemas, más al nivel del problema que yo tenía. Y te estoy hablando de un hermano mío que es más serio que un monje, que ese no es pan ni casabe, un tipo totalmente serio. Y de repente ese hombre apareció ahí. Y ese hombre no vio policía. Ese hombre no vio problema. Ese hombre de repente llegó y me dijo, súbete que vine a buscarte. Y cuando me subo me voy. Pero lo más importante es que cuando salgo, que abro la puerta, que él me dice, súbete que nos vamos, que vine a buscarte. Yo noto que abro la puerta y salgo y ninguno de los militares que estaban allí se mueven. Dios mío. Todos se quedan como neutri, así como atónito. Y todos me miran y se quedan mirándome. El fiscal que está ahí también me está mirando y se queda como así, como alguien que lo inyectaron para que no se moviera. Una momia. Y me monto en el vehículo y me voy. Y cuando me voy, me acuerdo, amado, que en el camino le digo al hermano que me llevara a un lugar donde yo tenía un pana, que era en el Ensanchenaco. Y de repente la voz vuelve y me habla y me dice, ya no hay Ensanchenaco. Tú vas a la iglesia del pastor Anel Kifeli, que esa iglesia tiene una semana orando por tu salvación. Dios mío. Alabado sea Dios en esta Gloria a Dios. Que es el mismo pastor que es mi tío, Bendito. que me había dado la palabra días antes en la casa de mi abuela. Cuando llego allí, amado, a la iglesia, me acuerdo que había una campaña. Me acuerdo hasta el tema de esa campaña como ahora. El tema era levantando al caído. Cuando yo llego, me quedo en la puerta de la iglesia. Y una hermana, me acuerdo su nombre como ahora, la hermana Belki, siempre estaba a la puerta de la iglesia ahí, danzando y compaseándose y adorando a Dios. Cuando yo llego, la hermana no me conoce. La hermana me dice, pase por favor, entre. Y yo le digo, no, quiero ver al pastor, pero lo voy a esperar aquí. Ella me dice, pero pase por favor y entre. Y siéntese, acomódese, que el pastor viene ahora. El pastor en ese momento no estaba como en la oficina haciendo algo. Y yo le digo, no voy a pasar, voy a esperar que el pastor llegue. Y de momento, esa mujer llena del Espíritu Santo, alabado sea Dios, me acuerdo que me tomó de la mano. Cuando me tomó de la mano, me jaló hacia adentro con fuerza y autoridad.
Y esa mujer de un solo jalón me llevó hacia adentro a la iglesia. Y cuando me jaló me dijo, ventre, cabezón, que a usted lo iban a matar hoy. Y Jehová lo trajo para darle una oportunidad. Es que usted no ve la muerte que está detrás de usted. Aleluya. Wow. Oh, gloria a Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Está poder. Aleluya. Y esta mujer me dice, yo veo la muerte detrás de usted. Y Dios lo trajo para darle una oportunidad a usted hoy. Y usted no quiere entrar. Entre y siéntese. Que Dios lo ha traído con propósito. Amado, de repente yo caí por allá. Desplomado. Caí llorando al escuchar lo que esta mujer está diciendo. Porque esta mujer no conocía mi vida. No sabía quién yo era. Ni el problema que cargaba. Pero hay un Dios que es poderoso y que es real. Amén. Y ese Dios le había revelado a esa hermana. Le había revelado a esa hermana la situación que me estaba pasando y lo que estaba detrás de mí. De manera que yo creo que todo es posible en Jesús. Que para Dios nada es imposible. Y yo sé que hay gente ahí también en la audiencia que están escuchando esta palabra. Y le quiero decir de parte de Dios que no importa el problema. Amén. Que no importa el proceso, la situación. Que no importa el error que tú hayas cometido. Dios tiene una oportunidad para tu vida. Dios tiene propósito contigo. El Dios de los cielos te ama. No importa de dónde hayas caído, el error que haya cometido. El Señor te ama y tiene propósito maravilloso para tu vida. Bendito sea. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Le dijimos desde el principio que esto iba a estar tremendo y bastante poderoso. Aleluya. Miren lo que vamos a hacer ahora. Oh, gloria. Si usted quiere ver al pastor en una segunda parte, déjelo ahí en los comentarios. Alabado sea. Yo sé, pastor, que hay gente que ha sido totalmente edificada. Amén. Y hay cosas que debemos tratar. Y que si la gente pide una segunda parte, pues estamos en disposición de traérsela, porque hay cosas que yo sé que a la gente le interesa saber. Amén. Como dónde, en qué punto empieza usted a predicar, cosas así. Pero déjenos en los comentarios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Palabras finales del pastor, aleluya, para la audiencia. Amén, amén, amado. Quiero decirle a la audiencia que el Señor Todopoderoso todo lo puede. Ya para una segunda entrevista, como decía el hermano, quiero tratar cosas más profundas. Yo solamente he dado unos tópicos hoy de mi testimonio para no extendernos mucho. Pero hay cosas sobrenaturales y cosas profundas que usted debe saber. Y quiero decirte, tú que estás ahí conectado, que estás escuchando esta palabra, quiero decirte que el Señor te ama. Gloria. Que el Señor te ama. Que la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y esto Jehová me recogerá. Quiero decirte que el amor de Dios es infinito y que el amor de Dios lo llena todo. Todo. No importa el vacío. No importa si te han traicionado. No importa si te dieron la espalda. No importa si te abandonaron. Si se fueron los amigos. Si se acabó el dinero. Si vino el proceso. Si te sientes solo. Amén. Jesús te ama. Gloria. Y te quiere ayudar. Dios está dispuesto a levantarte de donde has caído. No permita que el mal, no permita que las tinieblas lleven tu vida a donde no podrás salir jamás. Ven a Cristo ahora que hay tiempo, que el Señor tiene planes maravillosos para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, gloria al nombre del Señor. Pastor, amén. No más que un placer realmente tenerlo con nosotros, tratando y tocando en este conversatorio, este testimonio tan tremendo e impactante, donde la presencia de Dios se ha dado a sentir sobre todas las cosas. Yo le voy a invitar a usted que comparta esto con una persona que tal vez esté pasando lo mismo, que se encuentre en una condición similar y que quizás siente que no tiene salida y que no hay solución. Dios es la solución ante todo lo que usted puede estar atravesando. Y cuando el hombre dice punto y final, Dios dice punto y seguido.
Gloria al nombre del Señor. Así que suscríbase, comparta esto. Y ha sido más que un placer estar al junto de todos ustedes, acompañado de este gran hombre de Dios, que ya para una segunda parte vamos a tratar, alabado sea el nombre del Señor, el desenlace de toda su travesía hasta hoy. Así que comente, comparta y suscríbase. Y ha sido más que un placer, un beneplácito poder estar al junto de ustedes. ¿Quién les habló? Su amigo y hermano evangelista, Eury Cuevas. Dios les bendiga. Shalom. Shalom.